Muy buenas noches a todos nuestros amigos, hermanos que ya se conectan nuevamente con nosotros para poder disfrutar de este tiempo tan agradable, tan especial, para poder escuchar la palabra del Señor a través de la carta de Santiago y lo que nos ha venido enseñando durante todo este tiempo. Nos acercamos ya cada vez más al final, a ese último capítulo, capítulo 5, pero hoy vamos a terminar este capítulo 4. Capítulo 4, versículos 13 al 17. ¿Qué es lo que nos querrá decir Santiago en esta noche acerca de lo que ya veníamos hablando? Nuevamente les reitero a todos la bienvenida. Muchas gracias por compartir con nosotros. Damos inicio entonces en esta noche a nuestro estudio devocional en la carta de Santiago. Habíamos hablado el día de ayer acerca de cómo Santiago nos venía confrontando. No solamente ayer, sino la semana pasada, nos venía confrontando acerca de la diferencia que tenía que haber, o diferencia que hay, acerca de la amistad que tenemos con el mundo y la amistad que debemos tener, o esa relación permanente con Dios. Esa diferencia que nos marcaba allí Santiago nos daba claridad acerca de cómo nos definíamos nosotros, en qué sentido o en qué punto nos podíamos estar encontrando nosotros. Nos indicaba, nos llevaba a la reflexión acerca de cómo nos encontramos nosotros. ¿Será que tenemos una vida compartida, una vida doble, o estamos avanzando cada vez más en caminar junto de la mano del Señor, en seguir y en obedecer como nos lo estaba marcando Santiago también ayer a través de esos principios que nos empezó a colocar, ese decálogo que dejó ayer Santiago al mirarnos, al someternos constantemente a la voluntad del Señor, dejarnos guiar con Él, y a través de que le conocemos, a través de que nos impregnamos cada vez de su conocimiento, de lo que Él deja o revela particularmente a cada uno de nosotros, nos dejamos contaminar de esas sensaciones, y eso nos permite ir aislándonos completamente del mundo y sobre todo de esas tentaciones, y sobre todo dejarnos doblegar de aquel que gobierna este planeta, Satanás, que busca todas las estrategias y artimañas para alcanzarnos. En Pedro precisamente nos recuerda ese tema ahí que dice que debemos cuidarnos porque Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces ese es un llamado particular para nosotros, para estar firmes, como decía Santiago el día de ayer, estar firmes, parados constantemente como dos vigas, como dos columnas, que no permitamos que los vientos que genere Satanás a través de la sociedad y del mundo nos quiera mover, nos quiera tambalear. Entonces nos invita plenamente a permanecer allí a través de esos 10 principios que nos dejó, poderlos colocarlos en práctica. Eso también es algo que debemos estar haciendo constantemente, examinando cómo es que estamos siendo obedientes a la palabra del Señor. ¿Será que estando firmes hacemos frente al diablo y corremos, resistimos para que el diablo pueda huir de esa manera? ¿O
También miramos allí cómo nos limpiamos, cómo es que estamos trabajando constantemente para limpiar no solamente nuestras manos, sino nuestro corazón, todo nuestro interior, para poder estar cerca del Señor y ser agradables, que nuestro sentido, nuestra presencia, sea ese olor grato que Él busca en cada uno de nosotros. Bien, entonces les invito a que esta noche veamos el texto que nos corresponde. Repito, capítulo 4, versículos 13 al 17. Dice de la siguiente manera, el texto que tenemos allí en Santiago, dice de la siguiente manera. Entonces, vamos a verlo allí. Dice así el texto. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Lo que manifiesta ahí en estos versículos, Santiago precisamente nos invita a ver nuestro tema de hoy. Que habíamos colocado allí el tema, o que aparece allí en la página de Facebook, es buscando la voluntad de Dios. ¿Cómo hacemos ahora, después de ese decálogo que nos dejó Santiago, de permanecer en la voluntad de Él, de caminar con Él? ¿Cómo hacemos nosotros entonces para buscar esa voluntad de Dios? Vamos ahora, los que decís hoy, mañana, los que van a estar en cualquier ciudad, iremos allí, ganaremos, comercializaremos, pero ¿qué es nuestra vida? El hombre generalmente habla de hacer planes, de hacer un inventario constante de planes, de sueños, de anhelos, pero generalmente los toma individualmente, se convierte en alguien egoísta porque no los comparte, a pesar de que Dios nos ha mostrado todo su amor y su misericordia. Nos convertimos en personas arrogantes, en personas que no muestran esa necesidad, esa dependencia por parte de nuestro Padre. Entonces empezamos a caminar solos, y todos estos sueños que tenemos allí los dejamos sin contar con la voluntad de nuestro Padre. No le ponemos o no le entregamos todos estos sueños, todos estos anhelos, no se los entregamos a Él. Al contrario, nuestro corazón, como corazón de humano, no toma en cuenta aquellas circunstancias. Entonces entregamos todo lo que hacemos, lo colocamos en nuestro propio criterio, nuestro propio saber, dependiendo de que somos capaces, y dejamos todo en nuestras propias manos. Los negocios, la familia, algunas cosas las entregamos solamente porque creemos que eso es viable, que lo sabemos hacer. Tal vez algunas personas entregarán a la familia, a los hijos, pero los negocios no. Dicen, no señor, este negocio es mío, yo genero dinero para acá, es mi plata y yo me la he ganado, señor, con eso no te metas. Pero sí afecta a mi familia, cuida a mis hijos, cuida a mi mamá, pero en esos sentidos empezamos también, como decía Santiago, en capítulo 3 y 4, empezamos a clasificar, a generar esa estratificación allí. ¿Cómo me sirve Dios en determinado momento y en otros no? ¿Para qué me sirve Dios? Y empezamos a tenerlo allí como un amuleto. ¿Para qué me sirve? Y qué mejor ejemplo que tenemos en esta noche es que Lucas nos lo va a describir allí. Lucas capítulo 12 nos dice en su capítulo 12, versículo 16 al 20, dice así: la heredad de un hombre rico que había producido mucho, y él pasaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré porque no tengo donde más guardar mis frutos? Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mucho más grandes, mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma, oh alma mía, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate entonces, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio,
esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Muchas veces nosotros vivimos de esa manera. Nos jactamos de tener o empezamos a trabajar, a codiciar muchas cosas porque queremos guardar mucho para lo que viene más adelante, pero no sabemos qué va a suceder con el futuro. De ahí en adelante eso es algo incierto para nosotros. Entonces no podemos estar en esas condiciones de asegurar algo que todavía no conocemos plenamente. Nos vemos el día viernes. Seguro que yo estoy allí, yo no falto. Mi palabra se las doy porque voy a estar allá el día viernes y ahí nos vemos. Pero no sabemos si Dios nos va a llamar en esta noche para estar en su presencia. Entonces no podemos cuestionar esas cosas que está viviendo allá. En las Escrituras nos hablan de algunas cualidades que tienen los cristianos. Obviamente, el amor a Dios, el arrepentimiento, el amor a los demás, a otras personas, pero todas estas cualidades que se manifiestan allí se resumen en algo que veníamos hablando el día de ayer, en el sometimiento pues a Dios, o sea, hacer la voluntad de Dios. Manifestar ese deseo de hacer la voluntad es entregarle todo lo que hacemos, no entregarle en pequeñas cosas, no decirle solo te delego a ti mi familia, Señor, el resto me encargo yo, no. Entregarse uno a la voluntad del Señor es obedecerle, acatar todo lo que Él está planeando para cada uno de nosotros. Cuando nosotros rechazamos la voluntad de Dios, entonces estamos generando una actitud totalmente diferente. Esa actitud es una actitud arrogante frente a Dios, manifestándole a Él como si no me importaras, así como lo estaba haciendo allí este hombre, este insensato hombre de la parábola, en la cual no esperaba, creía que todo lo que tenía era suficiente para él, pero no estaba pensando realmente en lo que estaba sucediendo o lo que tenía alrededor. Qué sorpresa se pudo llevar, ¿no? La sorpresa que se llevó este hombre allí al ver lo que le contestan es una sorpresa grandísima. Entonces lo que nos invita allí la palabra es a que no seamos insensatos, que recapacitemos allí, que si tenemos o que nosotros debamos tener presentes a Dios, presente en nuestros planes y en todo lo que hacemos, en los negocios, en los ministerios, en la familia, en todas las decisiones que nosotros tengamos que tomar, es Dios quien debe participar plenamente allí. Por eso lo hacemos en las iglesias, en las congregaciones. Cuando hacemos los presupuestos, siempre colocamos primeramente a Dios para que sea Él quien dirija, no solamente los proyectos, que dirija a su iglesia. La iglesia es de Él precisamente, y pues Él, quien más que pueda dirigir y que pueda aconsejar. Él conoce plenamente nuestro futuro. Nosotros no lo conocemos, pero Él sí conoce plenamente qué va a pasar con nosotros el día de mañana. Y tanto así que lo conoce, pues que sabe precisamente qué es lo que nos conviene y qué es lo que no nos conviene. Un ejemplo que tenemos también allí se manifiesta en el libro de Job. Job, capítulo 7, versículos 6 al 7, nos dice de la siguiente manera: mis días fueron más veloces que la lanzadera del tejedor. ¿Conocen una lanzadera del tejedor? Bueno, en un telar. Allí, los que han conocido, los que conocen bien el telar, saben que allí están los hilos, se están manejando, pero internamente hay una lanzadera que es la que entreteje todos estos hilos. Y eso se mueve a gran velocidad. A veces es imperceptible, no la puede uno ubicar fácilmente. Y así está manifestando Job. Job, en este capítulo, está dándole un argumento a Dios. Ya después de haber pasado toda esta situación, Job, de haber perdido no solamente sus riquezas, de haber perdido a su familia y quedar en la ruina de un momento, de un abrir y cerrar de ojos, empiezan a llegar los amigos, sus tres amigos que inicialmente guardaban silencio para acompañarlo, pero no aguantaron más y al abrir, al expresar sus sentimientos, empezaron a cuestionar a Job. ¿Qué es lo que estaba sucediendo? Tal vez tenías un pecado muy, muy grande y entonces por eso es que Dios te está castigando. Deberías confesar ese pecado. Ahora, en el capítulo 7, Job está confrontándose con Dios, le está dando sus argumentos y está diciendo estas palabras: mis días fueron más veloces que la lanzadera del tejedor
y fenecieron sin esperanza. ¿Cuántos de nosotros no sentimos la misma sensación que tiene Job o que tuvo Job en esos momentos? ¿Cuántos no nos levantamos y vemos y nos madrugamos 4 o 3 de la mañana porque tenemos grandes tareas y tenemos que buscar cómo ahorrar el tiempo para que nos alcance, y cuando llega la noche, la hora de descansar, sentimos que el día se fue volando, que se fue así, se desvaneció el día y que no tuvimos no alcanzamos a hacer lo que teníamos que hacer? Dice allí Job, fenecieron sin esperanza, como si todo lo que hicimos en el día no tuviera valor, no alcanzamos a hacerlo, murió el día allí y no hubo nada más que hacer, como si hubiéramos perdido totalmente el día. ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido así? Tal vez es por eso, porque al iniciar nuestros días no le colocamos todas estas actividades en las manos del Señor, que sea Él quien nos las dirija, que sea Él quien nos las organice. A veces tenemos cantidad de tareas que empezamos como a picar un poquito de esta tarea, un poquito de esta actividad, un poquito de lo otro, un poquito de allí, pero al final del día no hemos hecho nada en concreto. Entonces la invitación ahí también que hace Santiago y Job es a organizarnos, a colocar las actividades que tenemos, nuestras tareas, a colocarles un orden y colocar cuáles son de importancia para poderlas empezar a trabajar. Dice Job, acuérdate que mi vida es un soplo y que mis ojos no volverán a ver el bien. Mi vida es un soplo, es algo pasajero, aunque parece ser que nosotros cuando vemos nuestro transcurrir, nuestro tiempo de vida, parece ser eterno, sobre todo en los jóvenes. Los jóvenes cuando están en su adolescencia creen que la vida eso es eterno y que hasta ahora ellos están caminando, pero cuando ya empezamos el tiempo de la adultez vemos que la vida es algo ligero y empezamos a preocuparnos por aquellas cosas que tal vez no le veíamos importancia en la adolescencia. Ahora el tiempo es valioso, a un joven no le interesa mucho el tiempo, parece que ese es eterno. Y yo recuerdo en mi época de adolescencia que un año eso era algo larguísimo y me encantaba sentir las vacaciones en diciembre, porque para mí ese mes y medio, 2 meses que tenía, eso era una eternidad, y poder estar en la casa descansando. Hoy en día vemos que tal vez las vacaciones es como lo dice aquí Job, es como un soplo, eso viene y se va y uno ya tiene que estar moviéndose, activándose, y la vida es así, rapidísimo, se va y yendo como agua entre los dedos. Más bueno, ahora Job, si lo llegamos a ver, bueno, en todo el contexto de su libro, vemos que Job era un hombre recto, un hombre que le temía a Dios y que hacía las cosas. Job nunca pecó en lo que hizo. Pero si lo vemos en este concepto, Job estaba enfocado, su confianza con estas palabras que está mostrando, esa confianza estaba enfocada directamente en las riquezas. Él estaba mirando qué fue lo que pasó. De la noche a la mañana se le perdió todo. Tal vez nos puede pasar a nosotros. Él no tuvo ese conocimiento. ¿Qué fue lo que le pasó? Algo sucedió allí. Pero su confianza en ese momento estaba puesta en esas cosas grandes materiales que tenía. No estaba puesta en las manos de Dios. Más adelante es cuando él reconoce, los que han leído este libro de Job, en las partes finales ya él va a manifestar. Yo te había oído de oídas. Pensaba que tú te manifestabas ahí, pero ahora yo te veo, mis ojos te ven. Ahora podemos tener esa relación firme donde yo confío plenamente en ti y puedo soltar todas mis cargas porque sé que tú me vas a sustentar. Proverbios precisamente nos da un ejemplo, un consejo también. Pues Proverbios dice, no te jactéis del día de mañana porque no sabes qué dará ese día. No te jactéis. No te envanezcas por lo que vas a hacer. Mañana me voy a ir de paseo a las 3 de la mañana. No, porque no sabes qué va a pasar mañana y qué traerá ese día. Tal vez hayan otras actividades, otros compromisos de más importancia y tienes que cancelar todo eso. Más bien empieza a trabajar en lo que tienes en este momento. La vida no es algo simple, algo pasajero. La vida es un conjunto de elementos en los cuales están involucradas las personas, las circunstancias en todas las cuales que vivimos en medio de ellas, pero en medio de vivir con todas estas personas y las actividades que conllevan,
nosotros no podemos tener el control de todas esas cosas, no lo podemos planificar, no podemos tener nada seguro frente al futuro. Entonces, frente a ese futuro, tenemos que recordar que nosotros el pasado no lo podemos cambiar. Es imposible que nosotros modifiquemos el pasado. Es algo que no podemos hacer. Quisiéramos devolvernos a ese tiempo y poder cambiarlo, pero eso es algo que quedó allá, ya pasó, ya no podemos cambiarlo. Precisamente Eclesiastés 10 nos dice, nunca digas cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores. Eso lo argumentan mucho nuestros padres, o tal vez ya en nuestra edad nosotros también añoramos esos tiempos. Lo acabo de recordar cómo añoraba yo el tiempo de las vacaciones. En esa época para mí era algo delicioso. Añoraba, ¿será que ese tiempo era mejor al que tenemos ahora? Pues hay que cuestionarnos referente a los beneficios que teníamos en esa época frente a los beneficios que podemos tener hoy en día. Y tal vez en el futuro podrían ser mejores o tal vez peores, pero ese pasado no lo podemos cambiar, es imposible. Entonces, porque nunca de esto preguntarás con sabiduría, dice Eclesiastés, porque no sabes qué es lo que era bueno o qué es lo que era peor. Era bueno en ese tiempo, dependiendo de las circunstancias de cada persona, podrá decir si era bueno o malo. Entonces, imposible cambiar el pasado. El tiempo futuro del que estamos hablando ahora y de lo que Santiago nos está hablando allí en estos versículos, el tiempo futuro es algo que nosotros podemos ordenar y es donde invita a manifestar en ese sentido. Es algo que sí podemos ordenarlo. Podemos generar un cronograma. En el 2021 vamos a hacer esto y esto y esto. Podemos hacer en mitad de año un trabajo eclesiástico, las misiones, y vamos a tener 200 personas en la iglesia porque el programa no lo va a hacer, y podemos ir planeando y organizando diferentes actividades frente a esos años que vienen de aquí en adelante. Filipenses 3:14 nos dice de la siguiente manera: hermanos míos, dice Pablo allí, hermanos míos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que dejé allá en el pasado, entonces lo que quedó allá atrás lo olvido. Pero extendiéndome a lo que está allá adelante, prosigo a la meta, al premio supremo, que es ese llamamiento celestial en Cristo. Entonces, Pablo como que la tenía bien clara en ese elemento. Ya no puedo hacer nada de lo que hice en el pasado. Mi historia del pasado no la puedo cambiar, y va a ser recordado así, como un perseguidor de la iglesia, pero él ahora, su conocimiento pleno, lo lleva a actuar en el presente, a vivir cómo puedo cambiar las cosas, cómo las puedo ordenar para ese momento en el cual me tengo que encontrar precisamente frente a frente con el Señor. ¿Cómo estamos trabajando en ese sentido? Lo que sí podemos administrar nosotros es el tiempo que tenemos aquí. Este presente que tenemos es el que podemos nosotros administrar. Recuerde, imposible cambiar el pasado. El futuro lo podemos ordenar, lo podemos organizar allí, pero no lo podemos tener con claridad porque no sabemos qué va a suceder, qué propósitos tiene con nosotros el Señor. Pero el tiempo que podemos administrar es este tiempo presente. Proverbios también nos dice, en capítulo 6, versículos 6 al 11, nos da un recorderis acerca de cómo es que debemos ver la vida. Dice, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. ¿Sabio para qué? El cual, que la hormiga, no teniendo ni capitán ni gobernador, al contrario, ella prepara toda su actividad día tras día, se organiza para hacerlo lo que tiene en el momento. No se espera para el día de la siega o para cuando llegue el invierno, ¿no? Ella prepara y va acumulando para cuando pueda, recoge todo esto y lo va administrando. Lo va a administrar allí. Entonces, como cristianos, lo que debemos saber es que nosotros tenemos un Dios que es soberano, que tiene el control de toda nuestra vida, de todo lo que hacemos. ¿Para qué? Para llevarnos precisamente a esto. Entonces, cada suceso, cada circunstancia, cada eventualidad que nosotros tenemos, debemos estar confiados porque ese manejo nos lo está dando el Señor. Él conoce perfectamente.
Entonces, nosotros no podemos darle rienda suelta a eso, porque Dios sí nos dice plenamente, tengo planes para ti, pero planes de bien, no planes de mal, planes de bien, de beneficio. Por eso es que encontramos muchas veces todas esas bendiciones que Dios da. Entonces, en algunas situaciones, cuando son adversas, pensamos que es que Dios está actuando en contra de nosotros. No, Él siempre está pensando en darnos beneficios a nosotros. ¿Recuerdan Romanos capítulo 5? Todas esas ganancias, todos esos atributos que nos da Jesucristo a través de la justificación, a ser parte de su familia, a tener esa nueva identidad, a gozarnos, a tener paz con Dios. Todos esos atributos ahora son beneficios también para nosotros. Salmo 103 nos lo recuerda, dice, el hombre como la hierba son sus días, tal vez recordándonos algo similar a lo que estaba hablando Job. El tiempo es algo pasajero, algo que se va, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció. Es un suspirar, la vida es así. Entonces, la pregunta es, ¿qué estamos haciendo con nuestra vida? ¿Cómo es que estamos buscando esa voluntad de Dios para que nuestros días aquí sean agradables, para que nuestros días sean llenos también de misericordia y para que sean llenos de sabiduría para aquellos que tenemos también alrededor? La ignorancia acerca del futuro es una ignorancia que está llena de fragilidad, es algo que es breve. La vida humana debería enseñarnos, al contrario, o invitarnos a estar alerta, a no ser insensatos como aquel hombre que vimos que tenía tantas riquezas pero que no las sabía administrar, no las entregó en las manos del Señor. Entonces nos invita más bien a que no seamos insensatos, a no hacer caso omiso de la voluntad de Dios, a que desde que despertemos nosotros digámosle al Señor, toma en tus manos nuestra vida, todo lo que tenemos de aquí en adelante dirígelos. ¿Cuál es tu voluntad? Si a Él le place hacer eso, pues Él lo va a manifestar. Es absurdo tratar de controlar lo que está fuera de nuestras manos, de nuestro alcance. No lo podemos controlar. Mateo nos dice, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Por más que queramos afanarnos, queremos crecer, queremos hacer para el día siguiente, para dentro de 2 meses, por más que nos afanemos, entonces no lo podemos alcanzar, porque está en la voluntad del Señor, en su conocimiento, en su grandeza. Él sabe qué es lo bueno y qué es lo malo para nosotros. En esa medida nos lo va a ir entregando. Entonces, la planificación sí tiene que ser responsabilidad de nosotros. Es algo que debemos hacer. Debemos aprovechar el tiempo que tenemos presente, planificando, administrándolo. ¿Para qué? Para que nosotros podamos evidenciar, conforme a la voluntad de Dios, podamos hacer esos planes, podamos soñar sueños, podamos estar conscientes plenamente de que Dios es el que tiene estos elementos en sus manos para hacerlo. Entonces ahí es donde entra esa palabra que nosotros tal vez muchos la utilizan de muletilla o no la hacen efectiva. ¿Usted ha escuchado la palabra esa, si Dios quiere? Bueno, es lo que nosotros debemos manifestar. Si Dios quiere, si Dios permite que nosotros hagamos estos proyectos, que nos levantemos temprano, que hagamos en tales cosas una edificación, que hagamos infinidad de actividades, pero siempre si Dios quiere. El problema es que muchos de los creyentes la utilizan es como una muletilla, como algo sin sentido. Si Dios quiere, pero lo que nos invita allí es que nosotros la interioricemos. Si Dios quiere realmente es involucrar en todo el sentido esta palabra, sino más bien que esa actitud de si Dios quiere sea esa actitud que domina todos nuestros pensamientos y todos nuestros planes, que sea algo activo, que estemos dispuestos plenamente a que Dios realmente nos cambie, que nos moldee. Estamos hablando hace días de ese cambio que anunciaba Pablo, esa metamorfosis, allí está involucrada ese cambio real de que Dios nos va a manifestar, no solamente en nuestro interior, en nuestro conocimiento, sino también en todos los planes que nosotros anhelamos y soñamos. Esos planes
tienen que estar dirigidos plenamente por Dios. Sobre todo se manifiestan allí en la voluntad y en el amor que Dios manifiesta hacia nosotros. ¿Cómo lo va a hacer? Pues ese amor filtrado que tiene Dios en el amor y su sabiduría no lo va a manifestar. No es que todo lo que hacemos o lo que vivimos es algo accidental y casual. No, Dios ya tiene previsto todo eso. La voluntad de Dios es la seguridad que nosotros tenemos de saber que no estamos solos, de saber de que Dios tiene el cuidado de cada uno de nosotros. Esa es la voluntad, ese es el privilegio. Entonces, hacer la voluntad de Dios es una prueba de nuestra verdadera fe. ¿Cómo manifestamos nuestra verdadera fe allí? Pues dándole eso que Dios requiere para cada uno de nosotros, dando nuestra obediencia allí. Pues Romanos, también Pablo, nos hace una alusión a este tema. Romanos 1, versículo 10. Dice, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. ¿Sí ven lo que dice Pablo allí? Ese era el anhelo de Pablo. Cuando escribió la carta a los romanos, les estaba expresando allí todo su sentir, todo su anhelo. Su sueño era que rogando a él de alguna manera, por la voluntad de Dios, tener un viaje próspero para ir a verlos. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿y eso qué pasó? No, cuando miramos todo el contexto de la carta fue entregada a los hermanos en Roma, tanto judíos, tanto gentiles, que ellos conocieron la carta, pero no fue entregada directamente por Pablo. ¿Pablo fue a Roma? Sí, efectivamente, Pablo fue a Roma, pero no en ese sentido que él lo expresa, de llegar y poder hacer crecer la iglesia como era ese sueño de Pablo, compartir y estar en coinonía con todos. Pablo llegó a Roma, pero como preso, llegó allá a compartir una celda, pero esta carta llegó a través de otros hermanos, tal vez de Priscila, tal vez de su esposo, no recuerdo en este nombre el nombre. ¿Cómo? No, entonces, no la embarres, pues. Entonces, allí podemos ver ese sentir de quienes llevaron esa carta. Entonces, es algo que podemos ver. Disculparán ustedes, pero acabo de recibir un chiste de aquí en mi familia, entonces, posteriormente cuando encontremos les voy a contar el chiste. Bueno, entonces, lo que nos está mostrando allí Pablo realmente es ese sentir del propósito de Dios en la vida de cada uno. Pablo anhelaba estar allá con todos sus hermanos, pero el propósito de Dios era otro. Lo llevó de otra manera, siendo preso para poder también edificar a todos aquellos que estaban allí. Entonces, lo que se manifiesta allí y que termina Santiago mostrándonos también en la parte final de estos versículos, donde dice toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Santiago nos da aquí una advertencia también muy especial. Dice que si uno que sabe que está haciendo las cosas mal, pues eso lo está convirtiendo directamente en pecador. Toda jactancia semejante es mala, porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, lo convierte directamente en un pecador. Es decir, que ya siendo una persona advertida, como decíamos, hay un programa que dice, se le dijo, se le repitió, se le recomendó, pero no hizo caso. Una persona ya conocedora, creyente, que se le ha advertido, que se le ha dicho y que dispone su propia vida para no dársela y no entregársela en las manos del Señor, sino que dispone para hacer con su vida lo que le plazca, pues está incurriendo nuevamente en lo que hemos estado hablando. Está viviendo una vida errónea, una vida llena de culpabilidad y sobre todo enfocada en ese pecado, y estaría yendo en contra de Dios. En esta noche entonces podríamos terminar concluyendo en algo muy particular, hablando del tema de la carta de Santiago, cómo se manifiesta ella allí. Podríamos decir que la mayor parte o la mayoría de las personas planifican su vida sin tener en cuenta a Dios, sin tener en cuenta precisamente a nuestro Padre Celestial, lo que nos va a convertir en unas personas orgullosas y arrogantes. Y le estaríamos diciendo a Dios
que no nos interesa, que nosotros en nuestra autonomía, en lo que tenemos y en lo que vivimos, somos perfectamente capaces de poder vivir. Y eso sería una falacia, porque debemos entender que dependemos totalmente de nuestro Padre Celestial para poder llevar a cabo todos estos sueños y todos estos anhelos. Vamos a sentirnos entonces orgullosos de poder disfrutar de esa voluntad y de esa paz que Dios puede transmitir en cada uno de nosotros. Eso es lo que podemos decir. Y en especial, poder siempre elevar o terminar aquellos proyectos con la frase si Dios quiere, pero teniendo en cuenta que es una actitud positiva referente a lo que Dios realmente va a hacer por nosotros. Si Dios quiere, entonces estaremos también mañana con cada uno de ustedes compartiendo este devocional, creyendo, confiando que esa es realmente la voluntad de nuestro Padre Celestial. Oremos en esta noche entonces, mis queridos amados y amigos, nuevamente recordando, esperamos que ya Helen Sofía, no hemos tenido noticias, pero esperemos que Helen Sofía haya podido pasar su segunda quimioterapia de una manera, digamos que reconfortante, porque hemos visto, conocemos de lo que hacen las quimioterapias, cómo que terminan aquellas personas que están expuestas a estos procesos, pero que ella tenga esa fortaleza a pesar de su edad tan pequeña, que ella haya tenido también esa fortaleza de soportar estos procedimientos. Padre Celestial, nuevamente queremos darte a ti infinitas gracias, Señor, por permitirnos compartir tu palabra, Señor, a través de toda tu enseñanza. Gracias por darle ese denuedo a Santiago y a todos los apóstoles que escribieron estas cartas, Señor, porque a través de ellos podemos conocerte a ti, Señor, y conocer tu voluntad realmente, conocer el propósito en el cual tú quieres que nosotros nos desarrollemos. Tal vez el camino que nosotros queremos no es el que tú quieres para nosotros, y a pesar de esas inconformidades, a pesar de que nos parezca molesto, Señor, tú nos conoces plenamente. Tú sabes cuál es el beneficio y cuál es la ganancia que tenemos cuando tú nos cambias de rumbo, Señor. Solo permítenos mantenernos firmes y poder ser obedientes a tu palabra, Señor. En esta noche te queremos seguir pidiendo por todos nuestros hermanos, por Helen Sofía, Señor, por Arnoldo, por Orfelina, por Hernando, Señor, los cuales tú les conoces la situación por la cual están pasando, Señor. Llénalos de sabiduría también, de tu conocimiento, Señor, y permítenos sentir o experimentar, Señor, lo mismo que experimentó Job. No escuchar tu palabra ahí a lo lejos, sino poder sentirte, verte de cerca, Señor, y poder entenderte, para poder preguntarte, para poder caminar contigo, Señor. Dejamos a toda nuestra comunidad, a todo nuestro país en tus manos, Señor, para que tú sigas obrando en cada uno de ellos. En el nombre de tu Hijo Jesucristo oramos. Amén y amén. Gracias nuevamente a todos nuestros hermanos por compartir con nosotros en este tiempo y les invitamos nuevamente para mañana a partir de las 7 de la noche, a partir de las 7 de la noche, y terminamos entonces con esta frase: si Dios quiere, si Dios permite, nos vemos mañana. También les recuerdo que ya mañana empieza octubre y el día viernes no estaremos transmitiendo el devocional. Recuerden que a partir de octubre solo estaremos transmitiendo martes, miércoles y jueves. Que el Señor les bendiga. Hasta pronto.